imágenes con esta primera parte de la clase de hoy, el tema de las lesiones traumáticas de la mano. Y el tema de las lesiones traumáticas de la mano nos faltó un tema por cubrir en relación a todas las lesiones, a la mayoría de las lesiones, las más importantes que deben ustedes tener como conocimiento y herramienta para su desempeño como médicos de primer contacto, de primer nivel o médicos generales. En esta primera parte vamos a ver una fractura importante que es la fractura del hueso escafoides del carpo. Porque hay que señalarlo porque anatómicamente recuerdan ustedes que el escafoides también tenemos un escafoide a nivel de los huesos del tarso. Vamos a repasar algunos aspectos anatómicos en relación al hueso escafoides. Es un hueso que se encuentra en la fila proximal del carpo y que se articula hacia arriba o hacia proximal con el radio para formar parte de la articulación radiocarpiana que nos permite los movimientos de flexión y extensión a nivel de la muñeca. ¿Por qué reviste gran importancia? Aparte de que anatómicamente dónde está situado y que tiene 4 superficies articulares hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, también a través del pulgar y hacia el lateral. ¿Por qué? Porque tiene una irrigación muy pobre a través de ramos muy pequeños de la arteria radial que pasan por dos ramos, un ramo dorsal y un ramo palmar, lo cual lo hace poco vascularizado desde el punto de vista arterial. Desde el punto de vista de las lesiones, como ven ustedes en las imágenes, la fractura del escafoides del carpo, para poderse lesionar, tiene un mecanismo de lesión en hiperextensión, una caída, un accidente que se produce con el apoyo en hiperextensión a nivel de la muñeca, sobre todo en gente joven, puede producir por el mecanismo que ustedes están viendo, el impacto sobre la caída en esta posición, de ocasionar una lesión, ya sea una fractura lineal, ahorita vamos a ver los diferentes trazos a nivel del escafoides, pero es particularmente frecuente en las personas jóvenes. Ocasionalmente puede lesionarse el escafoides por un golpe directo con el puño, por ejemplo, aquellas personas que realizan actividades de box o kickboxing, bueno, pues el mecanismo del golpe directo con el puño o por aplastamiento pueden ser unos de los mecanismos. El mecanismo más importante es una caída o un golpe que se recibe con la muñeca en hiperextensión que puede lesionar y fracturar el escafoides del carpo. ¿Por qué es importante que lo conozcan? Porque muchas veces por una caída y una contusión, no siempre en una radiografía es muy visible esta lesión. Como ustedes observan en estas dos imágenes, señalado con flecha roja, pues sí es muy franco el trazo. Y la otra imagen representa uno de los dos mecanismos que acabamos de mencionar. Su incidencia es variable y se presenta del 0.6 por 10,000 personas. ¿Esto qué significa? Que de todas las fracturas que ocurren a nivel de la muñeca y de la mano, pues tenemos el 3% de todo esto en relación a las fracturas de los huesos del escafoides del carpo. Y esto pues nos puede ocasionar una lesión importante. Pero de todos los huesos del carpo, el hueso que más frecuentemente se fractura de todos estos que observamos en esta imagen, escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, hueso grande, hueso ganchudo, trapecio y trapezoide. Si ustedes recuerdan, de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, dependiendo de la posición. Pero el escafoides junto con el semilunar forman la articulación radiocarpiana. Entonces, es desde el punto de vista epidemiológico, el 3% de las fracturas de la muñeca de las fracturas que ocurren a nivel de la mano, bueno, pues ocurren a nivel del escafoides y de todos los huesos del carpo, es el que más frecuentemente se lesiona. Desde el punto de vista anatómico, estas imágenes radiológicas, nada más les quiero aclarar que son radiografías tomadas de manera magnificada. Luego vamos a revisar cómo se solicitan este tipo de estudios radiológicos simples, pero con una proyección especial para poder determinar esto ante la sospecha de una lesión a nivel del pulgar con dolor y donde en una radiografía
normal, con una proyección normal, a veces no visualizamos esto. Entonces hay que recordar las partes que tiene el escafoides, tiene un polo proximal, un polo distal y una cintura. Y la mayoría de las fracturas ocurren a este nivel, a nivel de la cintura, en el 70%. El trazo va a variar dependiendo del mecanismo de lesión, pero aquí lo importante es identificar el trazo de fractura y ver si el desplazamiento ocurre o no. En la gran mayoría de los casos, el desplazamiento mínimo es lo más frecuente, lo cual permite realizar un tratamiento conservador, como vamos a ver más adelante. En la primera imagen es muy visible el trazo con un desplazamiento ligero hacia el lado derecho, en donde hay una pérdida en la continuidad de la cortical relacionado con a nivel de la cintura. La segunda imagen, señalada con una flecha roja, pues el trazo totalmente transverso, pero no desplazado, de este tipo de fracturas. ¿Cuáles son los antecedentes o las características clínicas? ¿Cómo se va a presentar? ¿Dónde voy a sospechar que un paciente tiene? Si no identifico una lesión franca visible desde el punto de vista clínico e inclusive radiológico, son pacientes que tienen el antecedente de un traumatismo o caída con hiperextensión de la muñeca, sobre todo en algunas actividades deportivas. Es muy importante el antecedente, la edad y mecanismo de lesión más frecuente, hiperextensión de la muñeca. En la imagen de la izquierda, ustedes visualizan cómo se señala la identificación de la famosa tabaquera anatómica localizada en el dorso de la mano. En el fondo de la tabaquera anatómica, además de una rama de la radial, es muy importante identificar dolor en este sitio, porque esto nos va a sugerir que hay una lesión a nivel del escafoides, pidiéndole al paciente que haga una hiperextensión del pulgar para visualizar la tabaquera anatómica y realizar una presión o digitopresión en el fondo, y si existe dolor a este nivel, debemos sospechar una fractura del hueso escafoides. También el paciente va a referir dolor al realizar flexión, extensión y desviación radial a nivel de la muñeca. Pero un dato característico es el dolor a nivel de la digitopresión en la tabaquera anatómica. Radiológicamente, aquí no nos limitamos a una radiografía simple en neutro y en lateral. Debemos buscar diferentes proyecciones, como están señalados ahí. La anteroposterior puede ser tomada en neutro con cierta desviación para visualizar la fractura, y lateral con diferentes posiciones en flexión y en extensión. ¿Por qué? Porque en una imagen radiológica normal no se visualiza a veces este trazo, y entonces tenemos que solicitar una radiografía magnificada, que así se llama, para, como las que vieron en las imágenes anteriores, para poder visualizar este tipo de lesión. Si no logramos determinarla, siempre es conveniente realizar un control en ese paciente a las 2 semanas en caso de duda, porque ahí podemos corroborar esto. Sin embargo, actualmente hay toda una serie de estudios, no solamente las radiografías, que nos confirman el diagnóstico que no visualizamos en una imagen radiológica simple. La exploración con la resonancia magnética y la tomografía computarizada son dos herramientas desde el punto de vista de estudios de imagen que nos son útiles para conocer, en el caso de la resonancia magnética, acerca de hueso y tejido blando de la muñeca. Y en ocasiones la resonancia magnética puede mostrar una fractura del escafoides antes de que se pueda observar una radiografía. Lamentablemente, la resonancia magnética no es un estudio rutinario, es un estudio muy costoso y es preferible realizar de inicio una radiografía, pero con técnica magnificada ante la sospecha de una fractura de escafoides por el mecanismo de lesión de ese paciente. En el caso de la tomografía axial computarizada o la tomografía computarizada tridimensional también, que es otra técnica, pero siempre de tomografía, esta también puede ser útil para revelar la fractura del escafoides y visualizar si están o no desplazados. La tomografía en muchas ocasiones, además de la radiografía, la tomografía nos es muy útil para poder determinar, en el caso de los cirujanos ortopedistas, qué tratamiento o qué plan de tratamiento va a llevar ese paciente, dependiendo de las imágenes que encontremos en una tomografía computarizada. Entonces, desde el punto de vista de imagen, ¿cuáles son las herramientas que disponemos para hacer
la corroboración del diagnóstico de una fractura del escafoides, radiografías simples, papel lateral y con movimiento, desviación radial, cubital, flexión, extensión, y solicitarla con técnica de magnificación para poder visualizar esto. Si a pesar de hacer esto tenemos duda y no se revela ningún tipo de fractura, pues estamos en la responsabilidad de indicar una tomografía computarizada, poder ver esta fractura, referirlo a quien corresponda y entonces, de acuerdo a estos estudios, se van a determinar qué tipo de tratamiento. ¿Por qué? Porque la fractura del escafoides puede ser de tratamiento médico conservador mediante un aparato de yeso o finalmente necesitar cirugía, lo cual complica un poco más la situación. Estas imágenes que les muestro aquí, como ustedes ven, está la imagen de la derecha, es una radiografía simple de la mano con cierta desviación, donde vemos encerrado en el círculo azul un trazo transverso a nivel de la cintura del escafoides. La imagen superior de la izquierda es la visualización de una radiografía normal y cómo se observa una resonancia magnética. Y la imagen de abajo a la izquierda es una tomografía previa a, y la siguiente imagen, como dice aquí, fractura de escafoides con una radiografía y una tomografía, cuál es la visualización de la tomografía y la fractura del escafoides, y en la siguiente imagen es un control radiológico, una vez que el paciente ha sido intervenido y se realizó una osteosíntesis con un tornillo. Entonces, como ven, las imágenes son de gran apoyo para poder determinar esto. Las fracturas del escafoides pueden desplazarse o no desplazarse, como vimos en la descripción de una fractura. Las fracturas tienen que describirse de acuerdo a su trazo y de acuerdo a la separación de sus fragmentos. Hablamos de una fractura sin desplazamiento cuando los fragmentos del hueso están perfectamente alineados, como en la imagen radiológica. Sin embargo, cuando ocurre un desplazamiento en este tipo de fractura, los fragmentos se han movido fuera de su posición normal y puede haber algunas otras líneas de fractura o fisura entre las partes del hueso o superponerse estos fragmentos. Afortunadamente, la mayoría de los pacientes presentan fracturas sin desplazamiento. Desde el punto de vista del tratamiento, lo dividimos en dos partes. El tratamiento de las fracturas del hueso escafoides puede ser conservador mediante la aplicación de un yeso, inicialmente de una férula, y aquí la condición en lo particular es que tenemos que llegar hasta la base de la uña, hasta la base de la articulación interfalángica distal. ¿Por qué? Porque recuerden que las inmovilizaciones tienen que abarcar la articulación proximal y distal para neutralizar las fuerzas de los tendones que puedan movernos esto. Entonces, estas son dos aparatos de yeso, cómo se coloca un yeso que incluye hasta la articulación interfalángica distal del dedo pulgar en abducción para mantener la posición, como se muestra aquí. Se utiliza desde la primera falange del pulgar, una posición importante es la abducción o separación. La muñeca se coloca en flexión dorsal. El tiempo de inmovilización, siempre y cuando no haya desplazamiento, es el tipo de tratamiento conservador que utilizamos y que corresponde al médico especialista de colocar de manera adecuada este aparato de yeso durante 6 semanas con controles radiológicos que garanticen la formación de un callo óseo. Esto se hace de manera regular a nivel de la consulta externa de traumatología. El tratamiento conservador, entonces, consiste inicialmente en colocar una férula. Y el tratamiento definitivo, si es conservador, se coloca un aparato de yeso que inmoviliza hasta la primera falange del pulgar con posición de abducción del pulgar. Cuando ustedes vean a una persona que tiene este tipo de inmovilización, lo más seguro es que tenga una fractura del hueso escafoides del carpo. El tiempo promedio de consolidación de las fracturas mediante la formación de callo de cualquier fractura es de 4 a 6 semanas y en este caso permanece el aparato de yeso hasta formación de callo y después retirarlo e iniciar la rehabilitación.
Pero en el caso de las fracturas desplazadas o inestables, porque son las fracturas una vez que se desplazan, es muy difícil manipular, reducir y mantenerla en su posición. Este tipo de fracturas van a requerir tratamiento quirúrgico cuando son desplazadas. ¿En qué consiste esto? En la aplicación de tornillos, clavos, etcétera. Y actualmente se está realizando bajo cirugía mínima invasiva a través de artroscopía y fijación. Sin embargo, algunas fracturas por su tipo de trazo o por la edad del paciente requieren de la aplicación de injerto óseo que tomamos de otro lugar y en el sitio de la fractura se rellena, ahorita lo vamos a ver en otra imagen, se rellena el espacio de la fractura antes de fijarlo con tornillo. ¿Por qué tendríamos que colocar injerto óseo? Por la condición anatómica de la que hablamos de que el escafoides tiene una muy pobre circulación arterial y aplicando injerto óseo podemos favorecer la formación de callo óseo para que ese paciente se recupere de manera adecuada. En estas imágenes visualizan ustedes la fractura del escafoides con un tornillo para hueso esponjoso o con un clavillo de Kirchner y un tornillo que asegure la estabilidad una vez operado el paciente, que me permita asegurar esto. En estas imágenes solamente es para señalarles cuando está muy desplazada y ocurre a este nivel y se decide la cirugía, esta imagen que presenta como una cuñita en rojo con un tornillo es un fragmento de injerto óseo. ¿Por qué? Porque como vemos en la siguiente imagen, a través de unas ramas muy pequeñitas de la arteria radial, como ven, solo da una dorsal y una palmar. Entonces, su circulación arterial es prácticamente muy pobre, por lo tanto, si decidimos operar, necesitamos en la gran mayoría, si no es que en todos, una vez abierto esto, es preferible aplicar injerto óseo que me va a garantizar la formación de un callo óseo y que ese paciente se pueda recuperar. ¿Por qué? Porque si el hueso no consolida, entonces vienen las complicaciones, como está señalada en esta imagen. La primera imagen corresponde a una no consolidación, llamada también desde el punto de vista médico como pseudoartrosis. Ese paciente, esa fractura, este paciente con pseudoartrosis del escafoides se fracturó y no consolidó a pasar del tratamiento. Entonces puede ser que no consolide y se forma una pseudoartrosis y eso implica otro tipo de tratamiento. Puede desarrollar osteoartrosis de la articulación radiocarpiana y la situación más grave que tenemos en el escafoides, por esto reviste importancia identificar la lesión para que el paciente pueda recibir un tratamiento oportuno, es que debido a su propia condición anatómica y de irrigación arterial, existe la posibilidad que ese fragmento se necrose en el 30% de las fracturas, que sufra una necrosis avascular en el 30% de estas fracturas. Entonces, como ven, es muy importante aquí, uno, hacer un diagnóstico clínico en base a los antecedentes. Si tengo un paciente joven, deportista, o un paciente joven que hace rutina de ejercicio únicamente los fines de semana, sufre una caída y su mecanismo de caída fue con hiperextensión de la muñeca y no hay evidencia de fractura o deformidad clínicamente, hago una exploración física adecuada que incluya la palpación del fondo de la tabaquera anatómica. Y si a este nivel o con los movimientos de la muñeca el paciente presenta dolor, mi obligación como médico de primer contacto, de primer nivel, es ante la sospecha de una lesión del escafoides solicitar un estudio radiológico. Estas imágenes corresponden a radiografías simples magnificadas, no se les olvide el término, radiografías magnificadas que nos permiten identificar la fractura que en una condición de normalidad se vería o fuera poco perceptible. Una vez hecho el diagnóstico clínico apoyado con nuestra herramienta radiológica, ese paciente debemos inmovilizarlo y referirlo al especialista para determinar su plan de tratamiento. ¿Por qué? Porque estas son las complicaciones que en caso de que no sea diagnosticado o no sea tratado de manera adecuada, el paciente puede desarrollar cualquiera de estas tres condiciones. Y dentro de las condiciones más graves está la necrosis avascular y que se presenta, según describe la literatura, hasta en un 30% en este tipo de fracturas. Las fracturas más frecuentes del escafoides ocurren a nivel de la cintura,
Las más graves son las del polo distal y ahorita vamos a ver y vimos cuáles son las más o las menos frecuentes. Pero aquí lo más importante para nosotros como médicos generales, estudiantes de medicina, es el saber que existe y poder hacer un diagnóstico clínico apoyado en una imagen radiológica que me permita indicarle al paciente a dónde debe acudir y el tratamiento que va a recibir. Y de eso va a depender la recuperación funcional de la muñeca. Esta imagen solamente es una imagen normal. Esta es una radiografía normal. Entonces, en esta imagen, el objetivo de presentárselas a ustedes como parte de esta clase es que podamos ir identificando aquellas estructuras normales, sobre todo de los huesos del carpo, donde viene ahí muy, muy bien señalado, y si ustedes siguen, bueno, de abajo, siguiendo las manecillas del reloj, de la derecha a la izquierda, tenemos en la primera, donde está la apófisis estiloides del radio, luego sigue el hueso escafoides, luego sigue el hueso grande, el hueso trapecio, el primer metacarpiano, el tercer metacarpiano, la raíz del tercer metacarpiano, la apófisis unciforme del hueso ganchoso, el pisiforme, que es muy pequeñito, el piramidal, y abajo tengo una parte muy importante de la articulación radiocarpiana semilunar, y en la última flecha señala la apófisis estiloides del cúbito. Estos son algunos de los elementos que si tuviéramos una radiografía del carpo y le retiramos todos los nombres a las flechas, tenemos la obligación de identificar primero una imagen normal. Voy a regresar un momentito a la presentación para que una vez que tengan fija esta imagen normal, vamos a ver qué ocurre en una imagen desde el punto de vista anormal. Entonces, en esta imagen observamos una línea señalada con la flecha blanca que corresponde a una esclerosis. Quiere decir que este tejido está muerto, no hay forma de que consolide. En la imagen del pulgar, ven ustedes el sesamoideo, identificamos ahí la articulación radiocarpiana, el escafoides, el primero, el segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpianos. Hacia la izquierda vemos el semilunar, el piramidal, el pisiforme, la apófisis unciforme del hueso ganchoso, el trapecio y el trapezoide, la apófisis estiloides del cúbito y la apófisis estiloides del radio. La imagen del lado derecho muestra una zona blanca a nivel del escafoides y eso se conoce como necrosis del hueso, necrosis avascular, a diferencia del aspecto de los demás huesos que se ven en color gris sombreado con un reborde blanco. Aquí todo está blanco. Eso hace la diferencia. Podemos ver otras imágenes de las que yo les puse para identificar esto. Un momentito. Como en esta. Entonces, aquí ya vemos las mismas imágenes radiológicas, sin embargo, ahí se observan las mismas estructuras, pero si tuviéramos que describir estas imágenes, vemos una fractura del escafoides que tiene un elemento de osteosíntesis, que es un tornillo que cierra la fractura inicial. Vemos las mismas estructuras de las que hablamos hace un rato, el estiloides del cúbito, la articulación radiocarpiana, el escafoides, el pisiforme, el trapecio, trapezoide, el gancho o apófisis unciforme del hueso ganchudo, la base de los 5 metacarpianos, etcétera, la articulación trapezo-metacarpal, y la segunda imagen corresponde a una radiografía tomada en desviación cubital. Y lo mismo en las siguientes imágenes, donde está la osteosíntesis inicial, y después, a las 5 semanas del posoperatorio, como ya se borró la línea de fractura que visualizamos aquí, y el paciente prácticamente ya puede iniciar su fisioterapia para su rehabilitación. La aplicación de injerto óseo, les recalco, en muchas ocasiones es importante para mejorar y consolidar, favorecer la consolidación
de esta fractura. Muy bien, jóvenes, hasta aquí con la presentación de las fracturas del escafoides del carpo, y si hubiera alguna pregunta, en este momento iniciamos con preguntas y respuestas relacionadas. Muy bien, adelante. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Sí, una pregunta rápida. Sí, ya vimos cómo es la Perdón, fractura del no te escafoides. ¿Me escuchan? ¿Cómo? Sí, a ¿Me ver. escuchan? Sí. Perfecto. En sí, ¿cómo se vería la muñeca del paciente desde afuera, por así decirlo, si presentara una fractura del escafoides? O sea, ¿habría deformidad? Por eso les mencionaba que, a ver, no hay deformidad evidente. No hay manera de decir que está con la fractura de coles, tiene una deformidad en dorso del tenedor, etcétera, etcétera. No hay. No hay, ¿sí me explico? No hay manera de determinar clínicamente debe tener una fractura de escafoides porque no hay una deformidad evidente. Acuérdense que el escafoides es de los huesos del carpo, pero está profundo, no está en la superficialidad. Por eso mi insistencia en que ustedes puedan identificar de acuerdo a la edad, mecanismo de lesión y exploración física cuando voy a pensar en una fractura de escafoides. Sí, yo te lo pongo en esto. Sí, ya quedó claro eso. No hay forma de identificarlo. Habría inflamación, ¿no? Imagino. Pero a nivel de la muñeca, acuérdate que la articulación no tiene tanta membrana sinovial y no hay dolor. Sobre todo aquí la parte más importante es el dolor. Dolor a ciertos movimientos, a la flexión, a la extensión, cierto aumento de volumen, pero no tan visible como en otro tipo de lesiones. Entonces, por esto es que el diagnóstico de la fractura del escafoides pasa muchas veces desapercibido. ¿Por qué? Porque, ¿qué te pasó? No, pues me caí. No se ve nada. Ponte un vendaje y toma analgésicos. Pero si sabemos que es un paciente joven, que tuvo un mecanismo más o menos importante de caída en hiperextensión, hacemos una muy buena exploración física, determinando si existe dolor sobre todo, la sospecha. En el adulto mayor es poco probable. El adulto mayor se fractura la muñeca. Pero esto es que cuando hablamos de cada fractura en lo particular, hay un perfil epidemiológico que nos orienta y nos dice hacia dónde vamos y qué tengo que buscar. Si al revés de ser un joven que practicando deporte o haciendo box de manera inadecuada recibió un golpe muy fuerte y a partir de eso está con dolor y tuvo ese mecanismo de hiperextensión y hago una buena exploración, tengo que pensar en una fractura de escafoides. Pero si es una persona, un adulto mayor de 50, 60 años que sufrió una caída resbalar, metió la muñeca, cayó con el mismo mecanismo, aunque no tenga una deformidad evidente, no voy a pensar en el escafoides, probablemente tengo una fractura de la muñeca, cualquiera que ésta sea, pero la más frecuente es la de coles, con o sin desplazamiento, muy visible o no. Entonces, todas las herramientas clínicas que tenemos pues son las que nos sirven para determinar hacia dónde vamos, ¿no? Si vamos hacia qué es lo que vamos a buscar, qué es lo que vamos a determinar, ¿no? Entonces, por eso es que este tema es importante en relación más que nada al diagnóstico desde el punto de vista clínico. ¿Sí quedó claro? ¿Quedó clara tu pregunta? ¿Alguien más, por favor? No hay ninguna pregunta. No, doctora. Oye, doctora, ¿No? una última pregunta. Sí, claro, no hay problema. A ver, Sergio, dime, ¿qué pasó? ¿Cómo se identificaba la necrosis avascular en el escafoides, en la imagen? El hueso normalmente, si ustedes van observando, por eso les pongo las placas normales y las anormales. Ustedes ven, las corticales son esas líneas blancas
y el centro del hueso, que es esponjoso, se ve en oscuro. Sí. En la necrosis, si hay una necrosis, ¿qué pasa? No hay circulación y el tejido está muerto. Y lo oscuro o lo negrito cambia por blanco. Ok. Sí, sí, ya, ahí está la imagen para que cuando la repasen. Hay que tenerla en cuenta más que nada, porque muchos pacientes no acuden de inicio cuando tienen este tipo de traumatismo y llegan después de, pues ya pasaron 2 semanas, inclusive hasta un mes. Y si ese paciente no tuvo tratamiento, pues ya todo se retrasó y la situación de tratamiento y pronóstico, más que nada el pronóstico desde el punto de vista funcional, se complica un poco y no siempre podemos hacer un tratamiento definitivo que garantice una función completa, porque hubo o retraso en el diagnóstico o retraso del propio paciente en acudir con nosotros. ¿Por qué? Porque a lo mejor no le dan importancia al tipo de caída y como clínicamente no hay ni hematoma ni equimosis, únicamente es dolor, pues muchas personas piensan que no, pues mejor voy a que me soben o voy a esperar, me pongo un vendaje, tomo un analgésico nada más. Entonces, cuando tengamos a un paciente a cualquier nivel, ya sea que consulten urgencias, a nivel de la consulta de medicina general o familiar, una vez que conocemos el antecedente y la edad del paciente, su mecanismo de lesión, el tiempo del dolor y el sitio del dolor, cuando hacemos una buena exploración, pues con eso ya tenemos prácticamente el 90% de nuestro diagnóstico. Y como les digo, la clínica es la que nos debe orientar a establecer un diagnóstico y los estudios radiológicos y de laboratorio solamente son complemento que afirman o descartan el diagnóstico de presunción. Por esto es que hay que tener mucho en cuenta todas estas herramientas clínicas de exploración, etcétera, para poder identificarlas, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Muy bien, muy bien. Si no hay ninguna otra pregunta, vamos a la segunda parte de las lesiones del miembro superior. Y una vez concluidas las lesiones traumáticas de la mano, como vimos, desde abajo hasta arriba, llegando a la articulación, a las fracturas del escafoides, porque las luxaciones las vamos a ver después. Nos vamos sobre fracturas. Las fracturas de la diáfisis del antebrazo, que antes de iniciar, son prácticamente en un grupo de edad muy más o menos específico, que son adultos jóvenes y hasta la mediana edad. Y además en los niños, pero en los niños tiene características diferentes que vemos en una sola clase, fracturas en los niños. Pero las fracturas de las diáfisis del antebrazo en el adulto, el rango de edad donde se presenta es adulto joven y adulto de mediana edad, entre los 20 y los 45 o 50 años. No hay este tipo de fracturas o son relativamente raras en el adulto mayor. Pero nos vamos a referir a la diáfisis. Haciendo un repaso de la anatomía, bueno, el esqueleto del antebrazo está formado por 2 huesos, como ustedes recuerdan, el cúbito y el radio. En posición anatómica, el radio nos queda por fuera, el cúbito nos queda por dentro. Está conformado por la articulación proximal, que es la articulación del codo, y la articulación distal, que es la muñeca. La articulación del codo, como tal, es la que nos permite movimientos de flexión y extensión. Y las articulaciones, la articulación radiocubital proximal y distal, son las encargadas de realizar los movimientos de pronosupinación. También es importante recordar que en el antebrazo tenemos 3 grupos musculares. En la anatomía que vimos en primer año, pues se agrupaban por regiones, pero en otros textos, como señalamos aquí para resumir, porque pues esto no es una clase de anatomía, hay músculos que por su inserción común se denominan músculos epitrocleares, que están en la cara interna del antebrazo, epicondilios en la cara lateral, y los músculos de la región posterior desde el punto de vista anatómico de los 3 grupos musculares a nivel del antebrazo, que incluyen desde el codo hasta la articulación de la muñeca. También es importante recordar cuál es su irrigación y luego vamos a ver cuál es su inervación. Del codo hasta abajo únicamente tenemos 2 arterias.
la arteria radial y la arteria cubital, que corren en sus trayectos respectivos, como está señalado en la imagen. Tenemos el tronco arterial de la radial y el tronco arterial de la cubital. No hay más. Y a partir de eso se forman todas las ramas colaterales que irrigan la membrana interósea, el agujero nutricio para los huesos, la arteria radial que palpamos a nivel del estiloides del radio para tomar el pulso, y de ahí se forman los arcos palmares superficial y profundo en base a las ramas y a las anastomosis que se establecen para irrigar la palma y el dorso de la mano, en lo general. Y desde el punto de vista de la inervación, pues hay que repasar. El antebrazo está inervado por 3 nervios, ramas terminales del plexo braquial, que son cubital en la parte interna para el cuarto y el quinto dedo, mediano en el centro del antebrazo, que corre exactamente en la línea media del antebrazo, y el nervio radial, que desciende del canal de torsión del húmero, llega al codo y se ubica por debajo del músculo supinador largo para inervar la parte lateral del antebrazo. Entonces, son 2 arterias, son 3 nervios, 3 grupos musculares, 2 huesos, 3 articulaciones. Entonces, aquí nada más es un esquema muy sencillito. Acuérdense cómo viene primero el mediano, exactamente en la línea media para distribuirse luego en la mano. El nervio cubital que pasa por aquel canal, el canal o fosa olecraneana, canal para el nervio cubital en un conducto epitrocleolecraneano, y el radial como desde la parte posterior del brazo, en el canal de torsión del húmero por detrás, cuando llega al codo se ubica por delante, pasa por debajo del supinador largo y termina en lo que es el dedo pulgar, el índice y parte del medio, y que es totalmente sensitivo a este nivel. Muy bien. Ahora vamos sobre el mecanismo de lesión de las fracturas de la diapsis del antebrazo. Todas las fracturas siempre nos referimos a ellas como mecanismos de lesión. O sea, ¿cómo se puede lesionar uno a nivel del antebrazo? ¿Qué tiene que ocurrir para que yo me fracture? Los mecanismos de lesión pueden ser por caídas con extensión del codo, el antebrazo en pronación, la muñeca extendida o con pronación forzada, o viene a ser estos son mecanismos indirectos. Los mecanismos directos son aquellas situaciones, por ejemplo, un golpe directo en situaciones de defensa, cuando queremos evitar un golpe y inmediatamente te cubres con el miembro superior y recibes un golpe directo a nivel del antebrazo. Entonces, la persona se cubre con el antebrazo para no ser lesionada, agredida, etcétera. También hay otra serie de mecanismos, como son las caídas de gran altura, la contusión directa, en ese caso, en algunos lugares del país y en el mundo, bueno, pues por proyectil de arma de fuego. Y las fracturas en terreno patológico son aquellas que ocurren en pacientes que tienen una condición de patología ósea previa, como son tumores, alguna enfermedad ósea que condicione fragilidad ósea en lo general, y a este tipo de fracturas se les llama fracturas en terreno patológico o terreno previamente dañado, que ocurren con mucha facilidad porque hay una condición de fragilidad ósea. Bueno, pueden haber deformidades aquí sí tan importantes como estas porque se fracturan los 2 huesos y entonces, como ven, aquí es muy evidente la angulación y deformidad entre la muñeca y el codo por fractura de los 2 huesos del antebrazo. Desde el punto de vista radiológico, las fracturas de las diáfisis casi siempre ocurren en el tercio medio y por lo general se fracturan los 2 huesos. Y estas fracturas, excepto en los niños, prácticamente en todos los adultos son quirúrgicas. Es excepcional el tratamiento conservador, manipular y colocar yeso. Aquí no funciona este tratamiento. El adulto joven o el adulto de mediana edad que se fractura el cúbito y el radio es igual a cirugía mediante la aplicación de estos implantes que se conocen como placas de bloqueo. Este material de osteosíntesis va desde el acero inoxidable hasta materiales mucho más modernos y sofisticados como es el cromo, cobalto y molibdeno, que causan menos reacción y que son mucho más livianas en cuestión del peso del metal, pero pues su costo es mucho mayor que el acero inoxidable. Cualquiera que sea el implante que se utilice, la gran mayoría de los pacientes con fractura de cúbito y radio tienen que ser operados con la aplicación de este tipo de material.
Entonces, en los tejidos blandos ya vimos que los músculos epicondilios y epitrocleares, ya vimos los músculos de la cara posterior, nada más para repasar, la irrigación del tronco arterial, la arteria cubital, perdón, los nervios, algunos de los deportes que pueden condicionar lesiones de este tipo, como son lesiones, deportes de contacto, deportes de velocidad relacionados con esto, deportes individuales y de conjunto, cualquier actividad física nos puede poner en riesgo, sobre todo ustedes los jóvenes, hasta esto. Repasar una vez más la caída, como visualizan ustedes ahí, la caída con el antebrazo en pronación, el golpe directo en situaciones de defensa, y cuántos tipos podemos encontrar. El cúbito y el radio se pueden fracturar de manera aislada. Lo más común es que se fracturen los dos a nivel de la diáfisis y en el tercio medio. Y estas dos últimas, que tienen un nombre particular, se refieren a fracturas en lo particular porque se fractura el cúbito o el radio con una luxación respectiva que vamos a ver más adelante. Una vez más, fracturas aisladas, puede fracturarse se puede fracturar solamente el cúbito. Aquí, como vemos en la primera imagen, es una fractura. Si yo tuviera que describirla, fractura aislada de la diáfisis del radio a nivel del tercio medio, trazo transverso, desplazada. Aquí, fractura del tercio medio y también del radio, ¿verdad? Pero la del cúbito está totalmente desplazada y angulada. En estas imágenes, como ustedes ven, la primera imagen corresponde a una fractura del cúbito y del radio. La segunda imagen también hay una fractura. Vamos a entrar luego en detalle en estas dos, la de Galeazzi y de Monteggia, porque se acompañan de una subluxación o luxación y tienen un patrón diferente y son importantes porque pueden ocurrir en gente joven y su tratamiento es quirúrgico. El nivel de la fractura puede presentarse en el tercio superior, en el tercio medio, en el tercio inferior. Los trazos pueden ser transversos, oblicuos, etcétera. Puede ser multifragmentada y estamos hablando de fracturas cerradas, no de fracturas expuestas. Que se pueden exponer, sí, puede haber una fractura expuesta, pero estamos hablando de fracturas no complicadas como fracturas aisladas. Por ejemplo, esta es una fractura del tercio superior. Esta es una fractura del tercio medio con inferior de la diáfisis del radio. Fracturas de los dos huesos a nivel del tercio medio. Como ven, todas las imágenes son en proyección antero, posterior y lateral para visualizar el tipo de trazo, el tipo de desplazamiento. Y ahora sí, ya vamos en lo particular con las dos últimas que se acompañan de una luxación. Como está muy bien subrayado ahí con letra negrita, cuando hablamos de la fractura luxación de Galeazzi, nos referimos a aquellas fracturas que ocurren ya sea en el tercio medio o distal del radio. Se fractura el radio en la Galeazzi y se luxa la articulación radiocubital distal, como ven en la imagen de abajo. Galeazzi, fractura del tercio medio del radio, luxación de la radio cubital distal. Y entonces hay que recordar que en la radio cubital distal había un ligamento muy importante que forma el complejo fibrocartilaginoso llamado ligamento triangular que nos mantiene la estabilidad de esta articulación. Como ven aquí, esta es la imagen, este es el esquema. Y así se llama. Por eso es importante que los estudios radiológicos, cuando los solicitamos, incluyan las dos articulaciones. Si yo quiero visualizar todo el trayecto del cúbito y el radio, tengo que pedir una radiografía en AP lateral del antebrazo, pero que incluya el codo y la muñeca para poder visualizar las dos articulaciones. Porque si solamente tengo la fractura del tercio medio del radio, tengo que saber si abajo a nivel distal está luxada y entonces ya no es una fractura aislada del radio, sino que tengo una fractura luxación de Galeazzi. Y la de Monteggia es completamente inversa. Es una lesión traumática en donde hay una fractura a nivel de la diáfisis proximal del cúbito, como se ve abajo, y ahí lo que se luxa, y se ve en esta imagen,
pero la cabeza del radio está luxada. Entonces, fractura del cúbito y luxación de la cabeza del radio. Esa es la de Monteggia. Entre las dos, Galeazzi y Monteggia, si me preguntan cuál es la más frecuente, la que casi siempre vemos con más frecuencia, es la de Monteggia. Pero hay que establecer muy bien la diferencia entre estas dos. Son fracturas de la diáfisis del antebrazo. En el caso de la Galeazzi, la diáfisis que se fractura de los huesos del antebrazo es el radio. Y la luxación ocurre a nivel distal, afectando el ligamento triangular. Si hablamos de Monteggia, que es más frecuente que Galeazzi, lo que está fracturado es el cúbito a nivel del tercio medio o proximal, y lo que se luxa es la cabeza del radio. Entonces, estos dos tipos de fracturas es importante que los revisen, los repasen y lo memoricen, porque es la única manera de poder establecer diagnóstico diferencial. ¿Qué pasa si no tengo un diagnóstico adecuado? Se me van a pasar algunas lesiones que puede llevar a un tratamiento inadecuado o a un tratamiento inoportuno. Desde el punto de vista de la exploración física, aquí sí no es que haya gran aumento de volumen, pero obviamente va a haber limitación en la movilidad, va a haber deformidad, va a haber disminución de la fuerza. Es importante determinar mediante la palpación o mediante el interrogatorio, el examen neurológico y el examen de la circulación. ¿Cómo voy a determinar el examen neurológico? Pues obviamente el paciente, preguntarle al paciente si siente dónde le tocamos, si tiene alguna zona con hipoestesia o con hormigueo para poder hacer. Por eso empezamos con la anatomía de los 3 nervios que inervan, la movilidad de los dedos, si no hay alguna parálisis, el llenado capilar a través de la circulación arterial, ¿por qué? Porque hay que hacer una evaluación muy precisa. Si el paciente viene con una fractura del antebrazo y su mecanismo de lesión fue por aplastamiento, estamos obligados a hacer un examen neurológico y vascular muy minucioso, porque una lesión por aplastamiento me puede haber lesionado cualquiera de las estructuras vasculares y nerviosas que mencionamos y sufrir una contusión, ya sea una contusión arterial, una contusión neurológica. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿No? Les insisto un poco en el mecanismo de lesión, porque las lesiones por aplastamiento, digo, aquí en nuestro medio no son tan frecuentes, pero por ejemplo, los lesionados en los terremotos o la gente que trabaja en la construcción, que sufren aplastamientos de las extremidades, es muy importante el examen neurovascular, porque aunque no hay lesión visible, pero sí puede haber una lesión neurológico-vascular en las lesiones por aplastamiento de cualquier segmento o una extremidad. Pruebas dinámicas, pues obviamente no vamos a hacer ninguna prueba dinámica, o sea, mueva, gire, estire, nada más la movilidad de los dedos y la sensibilidad. ¿Por qué? Porque si nosotros intentamos hacer una prueba dinámica, podemos provocar complicaciones en el foco de fractura. Y acuérdense que el radio no es totalmente subcutáneo, pero bueno, si realizamos alguna maniobra, podemos exponer una fractura cuando es una fractura cerrada. ¿Cuáles son los estudios radiológicos que nos permiten hacer un diagnóstico preciso y reafirmar nuestra presunción diagnóstica para hacer la descripción exacta de una fractura? Son radiografías simples. Aquí no requerimos de estudios mucho más sofisticados como la tomografía o la resonancia, salvo que fuera una fractura por un tumor. Entonces ya el panorama cambia. Pero en fracturas ocasionadas por un mecanismo traumático, las 2 radiografías que siempre solicitamos son radiografías simples en 2 posiciones, antero-posterior, como se ve ahí, y lateral. Y algo muy importante, como les mencionaba antes, siempre incluir la articulación de la muñeca y la articulación del codo. ¿Por qué? Porque si no se nos puede pasar desapercibida alguna lesión no contemplada o no vista en una imagen radiológica inadecuada. Este es el tipo de férulas que ustedes deben aprender a colocar. Son férulas o vendajes almohadillados y esta es la posición que yo les mencionaba. De la mano hacia el codo, el antebrazo está en posición neutra. Si la palma viera hacia arriba, giramos esa manita, estaría en
supinación, y si la palma girara hacia adentro, estaría en pronación. Todas las inmovilizaciones que van a llegar por encima del codo deben estar en esta posición, con el antebrazo en neutro, ¿verdad? El pulgar queda libre, de la base de los dedos, el codo a 90 grados, el vendaje lo colocamos de manera en 8 aquí para evitar compresión del paquete vascular y lo llegamos hasta la parte media del brazo, de tal modo que el paciente pueda movilizar el hombro y movilizar los dedos, cualquiera que sea la lesión. Este mismo tipo de férula utilizamos para las fracturas de la muñeca, para las fracturas del antebrazo y en lo general. Entonces, puede ser con férula, con vendaje almohadillado, así se llama braquipalmar o braquiantepalmar. El codo a 90 grados y el antebrazo en posición neutra, como se ven en estas dos imágenes. Es importante mantener esta posición y se le recomienda al paciente colocarse un cabestrillo en lo que el paciente es sometido al procedimiento quirúrgico definitivo. Este es el método inicial de tratamiento. Nosotros debemos llegar hasta aquí. Una vez que determinamos fractura del cúbito del radio, cualquiera que sea, de la diáfisis, Monteggia, Galeazzi, desplazada, no desplazada, pero cerrada, ese paciente lo inmovilizamos de esta manera y una vez que se determine la fecha o el tiempo de su cirugía, pues se retira esto y se procede al tratamiento quirúrgico definitivo. Probablemente después del tratamiento se coloque otra nueva férula para mantener esto hasta que se logre la consolidación, pero esto es el tratamiento inicial en las áreas de urgencias, en las áreas de urgencias de medicina familiar, en donde como médicos generales, médicos familiares, médicos en el primer contacto de urgencias, estamos obligados a colocar y saber colocar esta férula que tiene 3 componentes. Un componente de un material que se llama guata, de algodón. En intermedio lleva una serie de capas longitudinales de venda enyesada que se humedecen y se colocan, si alguno de ustedes la ha visto, y una segunda capa de guata para proteger la piel. Y se coloca esta férula siempre con ayuda de algún compañero, de una enfermera, para mantener la posición. Y el vendaje que va a cubrir esto, o el vendaje elástico, como se señala en las líneas rojas, inicia en la base de los dedos y de ahí vamos subiendo de manera circular con un pliegue en 8 en el codo hasta completar. Puede ser que necesitemos más de una venda elástica, casi siempre 2, y esto es el método de inmovilización inicial para un paciente con fractura de la diáfisis del antebrazo. Entonces, paciente joven que sufre una contusión, una agresión, se peleó, lo atropellaron y llega con una deformidad sugestiva de una fractura a nivel de los huesos del antebrazo sin ningún tipo de inmovilización. En primer lugar, obviamente, pues hay que administrar físico, pasarlo a rayos X, pedir una radiografía en 2 proyecciones que incluyan el codo y la muñeca, determinar el tipo, trazo y sitio de la fractura, y una vez determinado esto y anotado, procedemos a la inmovilización inicial. No tengo yeso, solamente tengo algodón y venda elástica, hacemos exactamente lo mismo. Si dispongo de vendas pesadas, guata y vendas elásticas, pongo una férula. Estoy en un consultorio de medicina general y no dispongo de ningún material, bueno, pues inclusive solo una venda elástica, y recomendar al paciente utilizar un cabestrillo, ya sea con un pañal, con un cabestrillo ya hecho, etcétera, para mantener antebrazo hacia adelante de la misma posición, y el objetivo del cabestrillo es que no esté colgando esa mano para evitar edema de los dedos. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguno de ustedes ha visto, ha puesto o conoce cómo se hacen las férulas para poder aclarar esto? Doctora, tengo una duda. ¿Sí? En el caso de que hay gran deformidad de la extremidad por la fractura, ¿qué se hace para poner lo que es el vendaje o la férula? Si hay una gran deformidad, entonces esto a través del especialista, él tiene que intentar alinear un poquito esa fractura y luego ya que haga una ligera manipulación para alinear, pero eso lo hace el ortopedista. Porque si tú no lo sabes, puedes lesionar el paquete vascular, acuérdate cómo están las arterias, etcétera.
Hay una gran deformidad, bueno, así como está, lo llevan a rayos X y una vez avisado el especialista, con mucho cuidado tiene que hacer una ligera manipulación porque el paciente tiene mucho dolor y luego se procede a la inmovilización porque el tratamiento definitivo, como vamos a ver más adelante, es quirúrgico. ¿Sí? Y en el caso de que, por ejemplo, estuviera en una, pues como dice, en un municipio, en una unidad de medicina familiar y tuvieran que trasladarlo, ¿se le pondría algo? Tú tratas de alinear hasta donde puedas de manera muy suave, administrando un analgésico con la ayuda de un compañero, de una enfermera, de un pasante igual que tú, hasta alinear hasta donde puedas y decirle, bueno, yo voy a intentar enderezar un poco esto porque hay que informarle al paciente. O sea, no es nada más hacer el procedimiento, hay que informarle al paciente y decirle para que también pueda ayudar y cooperar. Sí, le está doliendo mucho, vamos a intentar alinear esto, pero usted necesita ir a un hospital, le voy a intentar reducir hasta donde se pueda, pero usted va a ir a un hospital porque su tratamiento definitivo va a ser cirugía. Y una vez que logras un poquito la alineación, solo tengo algodón, no importa, empiezas de la misma manera con algodón, envolviendo de manera envolvente y circular desde la base de los dedos, manteniendo esta posición, antebrazo en neutro y codo a 90. Y de ahí su cabestrillo y váyase a un hospital para que le hagan una radiografía y le puedan decir qué es lo que le van a hacer, ¿verdad? Pero sí es válido, ¿no? Claro, si estamos en el hospital, bueno, ustedes no arriesguen, siempre va a haber un médico especialista de mayor jerarquía que les va a orientar, les va a ayudar, o inclusive te va a decir, ven, ayúdame, vamos a intentar reducir porque hay que hospitalizarlo, ¿de acuerdo? Ok. Sí quedó respondida. Sí. Perfecto. Sí, no adquieran responsabilidades hasta donde no, pero el tipo de responsabilidad cambia de acuerdo a nuestro sitio de desempeño. Entonces ahí tenemos que utilizar mucho pues, nuestro sentido común y de responsabilidad, pero siempre y cuando el paciente esté informado. Recuérdense que los pacientes tienen todo el derecho a ser informados del o los procedimientos que le vayamos a hacer, porque de eso depende la confianza entre un paciente y su médico tratante. Una vez resuelto esto, se los van a regresar por el médico especialista y les va a decir, bueno, sigue el control, quítale los puntos y me lo mandas cuando ya esté consolidada la fractura para checar. Entonces, es importante conocerlo también porque el paciente va a pedir información. Oiga, doctor, ¿y cuándo me irá a quitar los puntos? Las suturas, acuérdense, ¿cuánto tiempo decíamos aquí? Mínimo 10 días y retiramos los puntos. Ay, por favor de retirar la sutura. No voy a esperar un mes a retirarla. Paciente lo mandé al hospital, ya está operado, ya regresó y me dicen retiro de sutura en tanto tiempo. Pero el paciente se le olvidó o el paciente llega y le dice, no, a los 10 días ya le puedo retirar los puntos. Le vuelvo a cubrir cuando le cito el especialista, no en un mes. Ah, muy bien. Yo lo mantengo con su férula, con su vendaje, yo ya retiré los puntos, pero el paciente sabe que durante 10 días tiene que tener la sutura y después ya regresará con el especialista. Y en esa medida se establece lo que en medicina llamamos la relación médico-paciente para poder tener la confianza de un lado y del otro y que cuando ese paciente tenga algún otro problema pueda regresar con nosotros y se puede establecer esa comunicación tan importante que ayuda no solo al tratamiento, sino a la recuperación del paciente. Un paciente que confía en ustedes no solamente va a regresar a consultar con ustedes, sino que es un paciente que se siente confiado porque se va a recuperar. Sí, hasta ya quedó claro. Sí, doctora. Muy bien. Aquí, como les decía yo, todos estos pacientes requieren tratamiento quirúrgico. Aquí no hay excepción. Por eso en la lámina anterior les puse tratamiento inicial, o sea, así empezamos. El tratamiento definitivo para todo este tipo de fracturas es quirúrgico, ya sea galeas y montegia o diálisis de cúbito y radio. Cualquiera de estas, o aislada de cada una de ellas, cualquiera de estas fracturas, su tratamiento definitivo es quirúrgico. Y a esto se le denomina osteosíntesis. ¿Qué es lo que hacemos los cirujanos ortopedistas? Porque pues a ustedes les va a llegar a algún paciente con una radiografía, ¿verdad? Bueno, en esta imagen de arriba ven primero lo que corresponde a una placa. Así es. Estos son los orificios y se fijan con tornillos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, a través de un perforador. Todo es material quirúrgico
aunque suene como un poquito a carpintería, sí, son unas brocas especiales para hueso, que se hace una perforación, se coloca un tornillo con un desarmador, como colocar un tornillo para fijar un mueble, y eso hacemos en cada uno de los huesos, reducirla y fijarla con una placa con tornillos, en la gran mayoría de los pacientes. Hay algunos pacientes, esta imagen corresponde a una visualización en anteroposterior y lateral, ¿no ven? Hay un mínimo de tornillos que se requieren hacia el lado de la fractura, por lo menos 3 tornillos de cada lado para que cubra el número de corticales que requerimos y que este implante pueda favorecer la consolidación de la fractura. Estas son placas con tornillos para osteosíntesis de cúbito y radio. Hay placas para cadera, para fémur, para tibia, hay diferentes implantes, pero este es el más común para las osteosíntesis de cúbito y radio. Otro tipo de material que utilizamos, sobre todo cuando hay heridas o cuando hay quemaduras o lesiones de la piel que no me permiten hacer esta intervención, de manera inicial colocamos lo que se conoce como fijadores externos, como ven en la imagen de abajo, y esos fijadores externos corresponden a un sistema mediante el cual a través de unos clavillos fijamos la fractura, tratamos de darle la posición, pero estos son métodos temporales, en lo que la piel sana o en lo que la piel se recupera en fracturas expuestas o en fracturas que tengan lesiones de la piel por quemaduras o por heridas cortantes. Estos fijadores me permiten mantener estable la fractura en lo que se realiza la cirugía definitiva. Entonces, es válido también utilizarlo, pero como método temporal para las fracturas. Bueno, no todo es así tan bonito como llegó, lo atiendo, se opera, le va muy bien y todo termina. Hay algunas complicaciones que dependen de múltiples factores en relación a las fracturas de la diástasis del antebrazo. En ocasiones no es posible hacer una cirugía adecuada o bien resultó una cirugía con un material insuficiente y entonces el material puede romperse, se puede ocasionar una deformidad angular y por consiguiente el paciente va a tener limitación funcional, sobre todo a la pronosupinación. En algunos casos se puede producir lesión neurovascular cuando hacemos, porque son 2 abordajes en un mismo procedimiento. Hay un abordaje para reducir el radio y otra incisión para reducir el cúbito. El paciente no es una sola incisión, el paciente se opera mediante 2 incisiones, una para el radio y una para el cúbito. Porque es importante identificar la anatomía, porque para poder reducir el radio tengo que identificar y aislar el nervio radial. Si yo lo toco y lo lesiono, ¿qué va a pasar? Si lesiona el nervio radial operando el radio, ¿qué le pasa al paciente? Niños. Pues perdería sensibilidad, ¿no? Se le queda la mano caída. ¿Se acuerdan del signo de la mano caída en lesión de nervio radial? Ah, cierto, el de los borrachos, ¿no? Que dormían sobre su brazo. Exactamente. Y la mano caída cuando te fracturas más arriba, en el húmero también es una complicación. Entonces, si me voy muy profundo o hago una gran manipulación y no hago una buena cirugía, una cirugía adecuada, puedo lesionar. Solo hay 2 arterias, la cubital y la radial, mis 3 nervios. Entonces, tengo que repasar muy bien toda esa anatomía para que yo pueda hacer una cirugía adecuada que me permita evitar todo este tipo de problemas. ¿Hay problemas en la consolidación? Sí, cuando el material es insuficiente, cuando hay múltiples fragmentos, innumerables cosas que pueden causar esto, la pseudoartrosis o retardo en la consolidación, sobre todo en las fracturas expuestas o cuando hay fracturas con herida. Y, por supuesto, la infección. Infección ya sea por condición propia del paciente o infección que nosotros producimos por una falta de una técnica quirúrgica totalmente aséptica o por un comportamiento inadecuado en el quirófano. Por eso es que somos muy puntuales en la aplicación de antisépticos, el lavado de la zona quirúrgica, en el cuidado que se tiene con los tejidos, evitar presiones, machacamientos, desgarramientos y manipulación de todos los tejidos. Con eso disminuimos nuestras posibilidades de infección y en estos pacientes a los que le vamos a colocar un implante, preferimos realizar taxis con antimicrobianos,
como en las caderas o en el fémur, no con eso evitamos una infección, sino que disminuimos la posibilidad de una infección siempre y cuando nuestra técnica sea la adecuada, sin grandes manipulaciones y no haya pérdida de tejido, porque una infección complica todo. Un hueso infectado es una situación muy grave, que tarda mucho tiempo en recuperarse y al mismo tiempo una infección no permite que haya una buena consolidación de la fractura e inclusive el material comienza a aflojarse y tenemos que retirarlo. Entonces, como ven, todas estas lesiones y estas complicaciones son previsibles y algunas evitables. ¿De qué depende? De múltiples factores, tipo de fractura. Lo estás operando y no tienes el material adecuado, no, hay que intervenir cuando tenemos el material adecuado y necesario. Aquí no podemos improvisar porque en la cirugía traumatológica y ortopédica lo que hacemos es ver. Y como quedó chueco, el paciente me va a demandar. Entonces, lo que hacemos se ve. En el caso de otro tipo de cirugía, como la abdominal, pues si suturamos el intestino y quedó ligeramente torcido, pues no pasa nada, no se ve. Pero la cirugía traumatológica y ortopédica, en donde tenemos que restablecer la función, la longitud, pero sobre todo la función de la extremidad, lo que hacemos se ve. Entonces, hay que ser muy cuidadosos, uno, con el conocimiento de la anatomía, dos, con el implante que vamos a poner y evitar hasta donde podemos todas estas complicaciones en la medida que nuestros recursos lo permitan, teniendo mucho cuidado con el manejo de tejidos para evitar la infección, tener el conocimiento de la región anatómica que vamos a intervenir y, por supuesto, disponer de los recursos necesarios ante cualquier complicación, pero sobre todo lo debe realizar la persona que está capacitada para esto. Esto lo tiene que ser un cirujano especialista. Por esto es que actualmente todas las especialidades requerimos de un nivel de certificación que nos permite actualizarnos, etcétera, pues para seguir interviniendo. No hay muchas restricciones en cuestión de esto, pero todos tenemos la libertad y la obligación, médicos generales, médicos familiares y especialistas, de mantenernos actualizados y de obtener un documento que se llama certificación de la especialidad para poder seguir ejerciendo. Si esto no lo actualizamos cada 5 años, bueno, pues si incurrimos en alguna situación, podemos tener una acción de tipo legal. ¿Por qué? Porque, pues, miren, como esta imagen, pues el paciente va a decir, oiga, yo vine por una cosa y me voy con otra, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Por favor. No, doctora. ¿No? Muy bien. Seguimos. ¿Sí? Esto es nada más como un breviario cultural para que, dadas, porque vivir contentos crea salud, mantiene la salud y algunos pues nos restablece la salud cuando hemos perdido alguna situación de salud. Bueno, creo que con esto concluimos. Abrimos para todos los grupos la sesión de preguntas y respuestas para darle seguimiento a este tema de las fracturas de la diáfisis de los huesos del antebrazo. Antes de sus preguntas, quiero recalcar 3 puntos importantes. Uno, la primera clase que vimos en relación a las fracturas del escafoides, vimos que aquí lo importante es saber identificar la lesión con algunos datos muy específicos, como el dolor a la digitopresión de la tabaquera anatómica, el tipo de radiografía que debemos pedir ante la duda, que es una fractura que se puede complicar y que el diagnóstico clínico, o sea, pensarlo para poder hacer el diagnóstico clínico es muy importante antes de referirlo o darlo de alta. En el caso de las fracturas del escafoide se presentan en la gente joven que ha sufrido un mecanismo de hiperflexión de la muñeca por caída, contusión, relativamente común en gente que practica el boxeo y que debemos aprender a diagnosticarlo, pues para poder resolver, para que el paciente pueda resolver su fractura de manera adecuada y seguir con una función adecuada de la mano. En el caso de las fracturas de la diáfisis del cúbito y el radio, vimos las más comunes, que son las del cúbito y el radio a nivel del tercio medio,
y las especiales que son del tercio proximal, del cúbito y del radio, que se llaman Galeazzi y Monteggia. Por favor, repasen Galeazzi y Monteggia con sus características cada una y la imagen radiológica que corresponde para hacer la diferenciación de acuerdo a esta presentación que hicimos y que ahí pueden diferenciar desde el punto de vista radiológico y desde el punto de vista de esquema cuáles son las características más importantes, o sea, entre y una fractura. Los estudios radiológicos para las fracturas del cúbito y el radio, el de preferencia, cuando uno la solicita, debe incluir en su solicitud, favor de incluir, codo y muñeca para poder determinar lesiones de la articulación proximal y distal del hueso fracturado. La mayoría de las lesiones del cúbito y el radio, o prácticamente en más del 95, 90 y tantos % son quirúrgicas, prácticamente todas, y el grupo de edad es el adulto joven o el adulto de mediana edad, cuyo tratamiento definitivo en prácticamente todos los casos es quirúrgico. Y el implante, para el conocimiento de ustedes, porque pues ustedes no tienen obligación de saber que se le puede poner una placa, un clavo, un fijador externo, bueno, a todo el conjunto de implantes que se colocan para reducir y fijar una fractura de la diáfisis del cúbito y el radio, se le conoce al procedimiento quirúrgico como osteosíntesis. Este paciente que tiene osteosíntesis del cúbito y el radio. Ah, muy bien, ya sé que ya lo operaron, le aplicaron un implante y cuando yo mire la radiografía podré determinar, ah, mira, tiene una placa con tornillos, tiene tantos tornillos en su descripción. Eso sí lo pueden hacer, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿alguna pregunta? Jóvenes. Doctora. No, doctora. Doctor. ¿Sí? ¿Cuándo se recomendaría aplicar un vendaje Jones? El vendaje Jones, cuando tienes un edema muy importante. En el antebrazo, no, tal vez si tienes una luxación, como en la de Galeazzi y de Monteggia, pudieras aplicar el vendaje Jones. Pero acuérdense que las fracturas del cúbito y el radio, como no tenemos muchos músculos, no hay un gran hematoma ni nada. Entonces, no es. En la mano, por ejemplo, cuando es por aplastamiento, si la lesión es por aplastamiento, sí es recomendable cualquiera que sea el segmento lesionado. Ahorita les explico por qué. Si yo tengo un paciente cuyo mecanismo de lesión, cualquiera que sea, mano, muñeca, antebrazo, pierna, tobillo, muslo, le cayó una pared encima y le aplastó la mano o el antebrazo. El objetivo de poner un vendaje almohadillado es para prevenir el síndrome compartamental, porque el mecanismo de lesión fue por aplastamiento, no fue por golpe. ¿Sí quedó claro? Sí, ya se aclaró. Sí. No es muy común utilizar vendaje almohadillado para las fracturas de la diáfisis del antebrazo, pero teniendo en cuenta el mecanismo de lesión, ¿cómo puedo diferenciar? Hay personas que se lesionan, bueno, pues estaba yo en alguna actividad deportiva y en el momento de hacer el movimiento metí la mano para defenderme de la cara, bueno, y me cayó el batazo sobre el antebrazo y me fracturaron, que puede ser de manera accidental o de manera intencional. Ah, bueno, el mecanismo es por golpe directo. Ah, no, me traen después de un derrumbe o en el terremoto y quedé aplastada con la mano o el antebrazo entre una pared y el suelo, mientras le hacen la radiografía y todo. En ese momento, hasta los paramédicos saben qué poner en ese momento. Ah, bueno, entonces hay que ponerle un vendaje almohadillado, vamos a prevenir síndrome compartamental, en lo que llega al hospital, se hacen las radiografías, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el vendaje almohadillado es para prevenir lesiones neurovasculares, sobre todo, en lesiones por aplastamiento o en procedimientos quirúrgicos donde sabemos que van a evolucionar con un gran edema, por ejemplo, como en el tobillo, como en la rodilla, ahí. ¿Ya quedó aclarado? Sí, bastante bien. Gracias, doctora. Sí, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes?
No, doctora. ¿No? Bueno, jóvenes, con esto terminamos lo que son fracturas de la extremidad superior, perdón, fracturas a nivel de la mano y ya vimos fracturas de la mano, fracturas de la muñeca y fracturas de la diáfisis del cúbito y el radio.